Si no sabes cómo avanzar en una conversación, dejarla fría, pero quieres avanzar, crear intimidad y finalmente cómo tocar a la mujer, quédate conmigo hasta el final que te mostraré cómo hacerlo. Mi nombre es Carlos, bienvenido al canal de Seducción Alfa, y si quieres aprender a dominar el juego de la seducción suscríbete al canal para recibir todos nuestros videos. Contacto humano. Una de las primeras formas de comunicación. Seguridad, protección y comodidad. Todo esto en el suave toque de un dedo. El físico es un elemento natural de las interacciones humanas, pero también es un elemento poco utilizado por los tímidos. O bien, es un elemento utilizado de forma totalmente errónea por la comunidad no calibrada. Pero en cualquier caso, las caricias son extremadamente importantes a la hora de generar confort, intimidad y sobre todo tensión sexual con una mujer. Sin tacto, tus interacciones serán demasiado frías, sin generar emociones positivas en la mujer, convirtiéndote en uno más de sus amigos, y mira por dónde. Pero para tocar a una mujer de la manera correcta, se necesita un cierto conocimiento. Conocimiento que está a punto de aprender en este artículo. Así que puedo decirte ahora mismo que quedarte hasta el final te pondrá por delante del 90% de los hombres, porque la mayoría de ellos simplemente no tienen acceso o interés en este contenido. Pero de todos modos, lo primero que hay que tener en cuenta antes de empezar es la progresión física. Para pasar de una conversación fría, sin toques, a una conversación física totalmente atractiva en la que seas capaz de tocar a la mujer, tienes que intensificar tus toques. Empiezan en zonas neutras y de forma totalmente natural, como debería ser en toda interacción humana. Y solo cuando se ha creado un poco de intimidad se avanza hacia otras regiones. En un momento te diré cuáles son estas zonas de contacto. Pero de todos modos, teniendo en cuenta esa introducción, si empiezas a tocarle el cuello a una mujer y te dan una bofetada enseguida, no es culpa mía. Así que hoy te voy a enseñar cómo tocar a una mujer de la manera correcta, para crear comodidad e incluso cierta tensión sexual. Zonas erógenas, íntimas y neutras. Como ya he dicho, hay regiones del cuerpo en las que la gente no tiene una barrera muy alta para ser tocada. Estas regiones, llamadas zonas neutrales, son manos, armas, hombros. Las regiones íntimas son cuello, cabello, cara, orejas, vientre, espalda y lumbares. Y las zonas erógenas son regiones que están ligadas a los estímulos sexuales, y si ya tienes la suficiente intimidad como para tocarlas en una mujer, amigo, ya no estás en las etapas iniciales de la interacción. Bueno, siguiendo el concepto que dije antes, una conversación debe ser progresiva, físicamente hablando. Es decir, debes empezar tocando zonas neutras hasta construir un poco más de intimidad para progresar a zonas íntimas y, en el momento de mayor tensión sexual, a zonas erógenas. Pero ¿cómo sabré el momento adecuado para progresar? Aquí es donde entra en juego la famosa calibración del hermano. Un hombre de alto valor social y sexual ha dominado no solo el arte de expresarse, sino el de observar. Es a partir de sus comportamientos, reacciones y reacciones que obtendrás la respuesta a esa pregunta. Hice un artículo contando cuáles son las señales de interés en el lenguaje corporal femenino, haz clic aquí para acceder a él. La primera forma de empezar a crear confort a través del tacto es el saludo. Entiéndelo, parece sencillo, pero aquí es donde empiezas a progresar en lo físico. Aquí es donde le comunicas a su subconsciente que eres un tipo físico, y que no tiene que extrañarse de tu tacto. Si no la tocas en ningún momento, y decides tocarla en medio de la interacción, va a tener un rollo muy raro y notorio. Saludar a una mujer es probablemente el primer contacto directo que tendrás en el 90% de los casos. En la cultura brasileña, es habitual dar abrazos y un beso en la mejilla, tanto a la hora de decir adiós como a la hora de decir hola. Y, aunque parezca obvio, muchos chicos no lo hacen porque tienen miedo, falta de confianza o creen que se encontrarán en una situación incómoda. Que sepas que lo más raro es que no la saludes con un beso en la mejilla, cuando en realidad se espera de ti, culturalmente hablando. Por lo tanto, salúdala con un beso en la mejilla y un abrazo de forma correcta, sin agacharte y sin alejarte de ella, especialmente a una mujer que ha aceptado salir a conocerte. En el caso de las mujeres que no conoces, dependiendo de la mujer, un toque en el hombro puede sustituir al abrazo. La segunda forma, y una de las mejores, es el énfasis. Siempre que estés contando una historia, explicando algo o incluso participando en algo que ella esté hablando, es muy bueno dar toques sutiles en zonas neutras de su cuerpo. Entender que los toques en medio de la interacción necesitan un contexto, una justificación socialmente plausible para no ser juzgados como torpes. Si estás hablando con ella y de la nada le agarras la mano, va a ser un rollo raro.
incluso si es un área neutral. Por lo tanto, mantente relajado y tranquilo, para que puedas conciliar lo que hablas con tus gestos y toques, para que identifiques de forma natural un buen momento para tocarla. Y aquí hay un consejo extra: un hombre de alto VSS debe saber cómo crear un toque, pero también el tiempo para deconstruirlo. Así que no dejes que tu mano se apoye en su hombro, por ejemplo, hasta el momento en que ella decida quitarte la mano, ya que esto crea un ambiente en el que tú eres el que invierte y corre detrás de ella. Especialmente en este tipo de toques para enfatizar algo, ten en cuenta que una vez que tu explicación ha terminado, no tiene sentido que sigas manteniendo tu mano sobre ella. La tercera forma es: te arrepientes de ella. Este es un consejo extremadamente jodido y puede incluso conseguirte un sujeto. Vaya, qué anillo más chulo. ¿Qué significa? Como ya he dicho, tocar a una mujer suele ir acompañado de una justificación. Así que no hay nada más justo que acompañar eso con un cumplido sobre algún accesorio, tatuaje y otras cosas de su estilo. Pero, por supuesto, ten en cuenta el nivel de intimidad en el que te encuentras. Si tienes más intimidad, notar el collar puede ser una mejor opción que notar una pulsera, que está en una zona neutral, por ejemplo. Como siempre, aquí depende de tu sentido común y de tu calibración. La cuarta forma de tocar a una mujer es ser un hombre desafiante. Al hacerlo, estarías utilizando un importante factor de atracción de la psicología femenina. Ahora, para ti que has llegado hasta aquí, tengo una sorpresa. Voy a dejar aquí en la descripción un enlace a un vídeo que te enseñará a conseguir hasta 3 citas a la semana, solo usando tu teléfono móvil. ¿Quieres aprender a convertirte en un maestro de la seducción online? Haz clic en el enlace y disfruta. Deja tu like y suscríbete al canal, que seguro que estos consejos te ayudarán mucho. Gracias, jugador. Vamos a dominar el juego. Y eso es todo.